estamos creando esa planta en el formato ZPK. Entonces ahí está creada la planta. C+1, C+2, C+10. Y vamos a utilizar la herramienta SISOTool, que es una herramienta pues, que nos va a servir mucho en el desarrollo del curso. Entonces, ahí vemos la ventana inicial cuando abrimos la SISOTool. Acá en esta parte superior es donde yo puedo modificar la estructura del sistema. Por defecto, pues viene esta estructura, que es la estructura típica de un controlador en el lazo directo. ¿Sí? Controlador en el lazo directo. Aquí está la realimentación. Por defecto, pues todas las funciones valen 1, son unitarias, y lo que me interesa es aquí en G, pues poner la planta nuestra. Entonces, me voy acá a la G, y con este botoncito puedo importar la función que ya tenemos creada en el workspace. Ahí está, la selecciono, le doy a importar, le doy OK, y pues automáticamente el SISOTool me crea el diagrama de Bode ahí en la parte central, el lugar de la raíz y la respuesta al escalón. Una cosa que es importante que tengan muy presente es que se acostumbren a que cuando ingresan a la SISOTool, aquí en el botón de preferencias, hacen clic ahí, aquí hay una pestaña que es la pestaña Options, entonces hacen clic en la pestaña Options, y acá viene el formato del compensador. El compensador o controlador es lo mismo, ¿sí? Se utiliza de manera sinónima, ¿okay? Hablar de compensador o hablar de controlador es lo mismo. Entonces ahí tenemos el formato. Por defecto, él utiliza un formato que lo denomina constante de tiempo. Constante de tiempo. En ese formato constante de tiempo, los factores de los ceros y de los polos, entonces, corresponden a un coeficiente de S. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que hay una ganancia en DC y el factor, la forma general es 1 más constante S, 1 más un coeficiente S, que en el caso de los ceros lo llama TZ, en el caso de los polos lo llama TP. Pero nosotros vamos a estar acostumbrados a utilizar el formato 0 por gain. 0 por gain. ¿Okay? Entonces, siempre por defecto él arranca con el formato constante de tiempo. Entonces acostúmbrense a cambiar ese formato. Y entonces lo cambian a 0 por gain. El formato del compensador. Usted lo cambia y le dan OK y listo. Ya ahí ya queda cambiado. Bueno, entonces, aquí en esta parte izquierda, pues si yo hago doble clic sobre la C es el controlador o el compensador. ¿Okay? Entonces, por defecto, esa C vale 1. Esa C es lo que me va a representar esta ganancia. Esa ganancia. ¿Okay? Esa K. Ahí hemos llamado K, y por defecto está en 1. A través de esta ventana yo puedo adicionarle al controlador polos y ceros, ya sea reales,
ya sea complejos. ¿Sí? Lo puedo hacer a través de esa ventana. Por el momento, como simplemente inicialmente vamos a hablar de un control proporcional, vamos a hablar inicialmente de un control proporcional, pues no es necesario añadir ni polos ni ceros, porque el control proporcional, ¿qué es? Pues es una constante. Es una constante. ¿Sí? El control proporcional. Y esa constante, pues la vamos a asociar pues, precisamente a ese valor. ¿Sí? A ese valor. Como me están diciendo que el sistema funciona con un zeta de 0,2, y el ángulo es de 78.46 grados. Entonces allí yo tengo varias formas de poder establecer esta ganancia que corresponda a ese zeta. Entonces, bueno, voy a quitar el diagrama de Bode que no lo vamos a utilizar y voy a reacomodar aquí esta gráfica. Listo. Bueno. Entonces ahí tenemos, en lugar de la raíz a la izquierda, respuesta al escalón a la derecha. Claramente, pues vemos que para k igual a 1, está k1, que es c igual a 1 en la Isotool, como ya lo vimos, pues los polos son reales. Los cuadritos rojos, esos cuadritos rojos, son los polos en lazo cerrado. Esos son los polos en lazo cerrado. Son los polos en lazo cerrado cuando esta K vale 1. ¿Sí? Vale 1. Y para ese valor de K igual a 1, entonces tengo esa forma de respuesta. Esa forma de respuesta, ¿cuál es? Sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. ¿Cuál de las tres es? Críticamente. ¿Cuál? Sobreamortiguada. ¿Por qué es sobreamortiguada? No tiene overshoot. Ok, esa es una razón. ¿Por qué otra razón podemos asegurar que es sobreamortiguada? Porque los polos, porque no son complejos. Ok, eso es correcto, decir que porque los polos no son complejos, pero es más correcto decir porque los polos son reales. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque no siendo complejos, podrían ser repetidos, reales, y ahí ya no es sobreamortiguada, ahí es críticamente amortiguada. ¿Okay? Entonces es más correcto decir que la razón por la cual la razón que es sobreamortiguada es porque estos polos, que son los dominantes, estos serían los dominantes, estos dos, que son los que están más cerca, esta línea punteada es el eje imaginario. Entonces estos dos son los que están más cerca al eje imaginario. Entonces estos dos serían los dominantes y este sería el insignificante en este caso. Como esos dos son reales y son diferentes, entonces por eso decimos, esa respuesta es sobreamortiguada. ¿Necesariamente tienen que ser los dominantes? Claro, los dominantes, o sea, la forma de la respuesta te la determinan los dominantes. Y por eso se les llama dominante, porque ellos dominan la forma de la respuesta, establecen la forma de la respuesta. ¿Qué otra cosa es importante resaltar ahí? Pues que hay error, ¿cierto? Hay error. Siempre, por defecto, la señal de entrada en ese sistema es un escalón unitario. Por defecto es un escalón unitario, siempre. ¿Okay? Entonces, ahí está ingresando un escalón. Acá en la estructura, lo que ingresa aquí, esta R, es un escalón unitario, por defecto siempre. ¿Okay? Bueno.
Entonces, hay error, la respuesta no llega a 1, sino que llega pues a 0.047 por ahí. Entonces ahí pues uno puede en el gráfico de la respuesta en el tiempo, que es la respuesta al escalón en este caso, con clic derecho, si yo parado aquí en esta gráfica le doy clic derecho, entonces se me habilita este menú, y aquí en la opción Characteristics yo puedo decirle, bueno, muéstreme el valor de la respuesta pico. La respuesta pico es el overshoot. Muéstreme el rise time. El rise time es el tiempo de elevación. Rise time es tiempo de elevación. Settling time es el tiempo de asentamiento. Settling time, tiempo de asentamiento. Este transient time, pues ahí traduciría el tiempo transitorio, pero pues eso equivale, no, me toca revisar, ahorita no recuerdo esta especificación a qué corresponde. Y el steady state, pues es el valor en estado estable. Entonces, si yo marco valor en estado estable, él me marca ese puntico, y yo poniendo el mouse ahí, pues vemos que el valor en estado estable es 0.0476. Ese es el valor en estado estable. Entonces hay un error significativo, ¿no? Porque es con respecto a 1. ¿Sí? Entonces el error pues es significativo, porque apenas llega a 0.0476, el error, digamos, es grande. Entonces, ¿es solo por la o por qué? Porque la entrada es el escalón unitario. Les decía, la entrada por defecto es el escalón unitario. Entonces, por eso el error lo estableceríamos con respecto a 1. Entonces, listo, yo ahí puedo ver esos parámetros. Pero entonces lo que me dicen es el zeta, ¿no? Zeta igual a 0,2. Entonces, ¿cómo establezco esa? Porque lo que necesitamos es la ganancia, el valor de K para zeta igual a 0,2. Entonces, si yo me voy aquí al lugar de la raíz, yo puedo, dándole clic derecho, yo tengo aquí una opción que dice Design Requirements, ¿sí? Requerimientos de diseño. Design Requirements. Entonces, la selecciono, le digo New, un nuevo requerimiento de diseño, y él me habilita esta ventana. En esta ventana me permite seleccionar diferentes tipos de requerimiento de diseño, es decir, yo puedo especificar un tiempo de asentamiento, yo puedo especificar un overshoot, yo puedo especificar un damping ratio es zeta, ¿okay? Damping ratio es el zeta. Puedo especificar una frecuencia omega n, natural frequency omega n, o puedo especificar una región en particular. Entonces, en este caso, la especificación que me están dando es zeta. Entonces le pongo zeta, damping ratio. Él me pone ahí un valor por defecto, pero pues el que necesitamos es 0.2. Entonces, con ese valor de 0.2, le damos OK, y él me traza una línea que es esta línea que yo tracé acá. La línea que él me traza es la que yo tracé ahí. Entonces, este punto, que es el que necesito, pues es donde la línea intersecta con el gráfico. Entonces me voy a ese punto, ahí pues puedo hacer un zoom ahí, aquí con la lupa, entonces puedo hacer un zoom en esa zona. Deshabilito el zoom. Y entonces yo puedo manualmente pararme en cualquiera de los dos polos. Ustedes miren que el mouse ahí está en forma de flecha. Cuando llego al polo, al cuadrito rojo, se pone en forma de mano. Al ponerse en forma de mano, yo hago clic izquierdo, lo agarro el polo lado cerrado y lo puedo mover.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevar los polos a la intersección. Entonces, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Cuando yo agarro un polo, ¿sí? Por ejemplo este de acá arriba, y hago clic izquierdo sobre él, en la parte inferior de la ventana, allá abajo, miren, ahí lo solté, se fueron los valores, ¿no? Voy a agarrarlo nuevamente y ahí aparecen unos valores. ¿Sí? Si ven, si alcanzan a ver en la parte inferior, de pronto los valores no los alcanzan a distinguir, pero pues ahí hay unos números. Entonces, ¿qué valores aparecen ahí? Aparece la posición, las coordenadas de ese polo, ahí donde está, ¿sí? Las coordenadas. También aparece el damping, o sea el zeta, que dice que es 0.198, pues, prácticamente 0.2. Y aparece la natural frequency, la frecuencia natural. ¿Okay? Recuerden que la frecuencia natural es esta distancia, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá. O sea, esta distancia. Esa es la omega m. Y entonces, al mover los polos, la ganancia, en la medida en que yo los fui moviendo, la ganancia fue aumentando y llegó a un valor. ¿A qué valor llegó? Entonces, ahí, ¿sabes qué? Se ve muy chiquito y eso no se puede agrandar. Dándose ahí seleccionado, mira, aquí está el valor: 148.02. O sea, esta K es 148.02. Con ese valor de K, el sistema funciona con ese ciclo. Funciona con ese ciclo. Y la respuesta, pues, tiene ese comportamiento. Que es una respuesta ¿de qué tipo? O sea, ¿de qué forma? ¿Subamortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada? Subamortiguada. Subamortiguada. Entonces, es subamortiguada porque los polos son complejos. ¿Cómo el rango de vida para esas funciones? De 0 a 0.1 es sobre. Ah, ya, ok. Respuesta sobreamortiguada, zeta es mayor que 1. Zeta mayor que 1. Sobreamortiguada. Subamortiguada, entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y críticamente amortiguada, 1. 1. Zeta igual a 1. Pero si el ángulo es 90, pues es el 90%. Sí. Para ser críticamente no tiene que ser. No, pero una cosa es críticamente amortiguada y otra cosa es críticamente estable. Diferente. Bueno, entonces este K ya encontramos que era, redondeémoslo, dejémoslo en 148, ahí dio 148.02, redondeémoslo en 148. Entonces nos dice, el sistema funciona en esas condiciones, y en esas condiciones tenemos un peak response, entonces un overshoot de 50%. Ahí en esa característica se ve el overshoot y el tiempo pico. El tiempo pico es el tiempo en el que se produce ese overshoot, que sería a los 0.93 segundos. Ese sería el tiempo pico, 0.93, overshoot del 50%. Valor en estado estable, entonces es de 0.881. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que aumentar la ganancia disminuyó el error. ¿Okay? Disminuyó el error significativamente, ¿no? Porque ya el error pues es más pequeño. El valor en estado estable antes era
.040 y algo, ahora está en .881, entonces la diferencia con respecto a 1 es más pequeña, pero sigue habiendo error, sigue habiendo error. Y bueno, tenemos esas características, ¿no?, para esa ganancia, y así me dice que funciona el sistema. Siendo el sistema así como es, fijémonos que un control proporcional lo único que va a lograr es modificar esta ganancia. O sea, si yo aquí planteo un controlador con una constante K sub P, pues esa constante K sub P simplemente pues se multiplica con la constante que ya está ahí, que decimos que es 148, porque de ahí estamos diciendo que parte la condición de funcionamiento, ¿no? Él funciona así, está funcionando así. ¿Listo? Y un control proporcional simplemente pues es multiplicar esa ganancia proporcional, y entonces si simplemente la constante proporcional afecta la ganancia, en la medida en que yo cambie la ganancia con una constante proporcional, que obviamente si esa constante K sub P está entre 0 y 1, pues la ganancia va a disminuir. La ganancia original de 148 pues disminuye, ¿no?, si K sub P está entre 0 y 1. Entonces eso hace que de aquí los polos se muevan sobre esta línea o acá, ¿cierto? Se van a mover acá en esta trayectoria para una K sub P entre 0 y 1. Pero si K sub P es mayor que 1, entonces yo lo que haría sería que los polos se moverían de aquí hacia arriba, ¿no? En el caso del de arriba, obviamente, pues el de abajo se movería hacia abajo, porque aquí habrá un polo simétrico, ¿no? Polo simétrico. Entonces, fijémonos que el control proporcional simplemente lo que va a hacer es modificar la posición de los polos en lazo cerrado sobre el mismo gráfico del lugar de la raíz que ya está. ¿Sí? O sea, yo no tengo otra opción sino que los polos se muevan por aquí o hacia allá, y no tengo más opciones. No tengo más opciones. Entonces, variando la ganancia, yo podría decir, bueno, yo necesito disminuir el overshoot. Entonces podría plantear una ganancia K sub P que haga que, por decir algo, la respuesta sea así. Y entonces, siendo la respuesta así, el overshoot ahora es del 17%. Se disminuye el overshoot. ¿Okay? Se disminuye el overshoot. Bueno, otro parámetro que se me olvidó colocar fue el tiempo de asentamiento, ¿no? No lo colocamos. Regresemos a la situación anterior. Una pregunta. Voy. Entonces, características, settling time, y él me marca ahí el tiempo de asentamiento. Entonces, en este caso, el tiempo de asentamiento para el valor de los más o menos 148, no me quedó en 148, está en 149.22, pero más o menos, considerando que es similar, está en 5.21 el tiempo de asentamiento. Señor. Usted dijo que, por ejemplo, para una sola amortiguada, si lo hiciésemos así, la cita es mayor que 1, pero si la cita sale por seno de teta, ¿cómo puede ser mayor que 1? No hay seno de algo que sea. Es que cuando es sobreamortiguado, ya esa fórmula no es válida. ¿Solo es válida? ¿Cuándo? En subamortiguado, o sea, cuando hay polos complejos. O sea, esta fórmula es cuando los polos son concretos, o sea, cuando existe ese ángulo. Si están en el eje, pues el ángulo no existe. Bueno, entonces vemos ahí que hay ese tiempo de asentamiento de 5.2. Volvamos a la más o menos. Acá.
más o menos. Ahí no lo voy a dejar. Entonces, ahora, con un valor de K sub P, estamos logrando que el overshoot sea 17%, se bajó el overshoot. ¿Qué pasó con el tiempo de asentamiento? El tiempo de asentamiento ahora es de 3.35 segundos. Sin embargo, miren que el error es un poquito mayor, porque ahora tiende a 0.7. Se aumentó el error. ¿Okay? Aumentó el error. ¿Y cuál es ese caso P? ¿Sí? Fíjense que aquí el CISO Tool me está marcando una ganancia de 47, pero este 47 corresponde a la multiplicación de esos dos valores, porque aquí en la CISO Tool yo no tengo posibilidad, yo no tengo posibilidad de discriminar esta ganancia y la otra que estoy diciendo que adiciona al controlador. O sea, yo no puedo dividir ahí eso, ¿no? O sea, tengo un solo valor de ganancia. Un solo valor de ganancia. Entonces, si nosotros partimos de que el sistema inicialmente tiene esa ganancia que corresponde a este cita de 148 y decimos, es que voy a poner un control proporcional, ¿sí?, que modifica esa ganancia para tener unas nuevas condiciones de funcionamiento. Entonces, en este caso, si el producto es 4708 y sabemos que la K es de 148, entonces ¿cuánto fue K sub P? O sea, ¿cuánto es K sub P en este momento? Sí, 148 es esta y la otra digamos que 47, para utilizar ahí decimales. 3.15 es K sub P. No puede ser. ¿Cómo? El K 148. 0.3175. Ok. Aproximadamente 0.32. Porque lo que tenemos, es que en este momento 47 es igual a los 148 por K sub P. Eso es lo que tenemos. Entonces la operación que se hace es dividir 47 en 148. Y eso es lo que se supone que es lo que da más o menos 0.32. O sea, K sub P 0.32. Esa es la ganancia proporcional que se estaría aplicando allí y que resultaría en esa nueva condición de funcionamiento. En esa nueva condición de funcionamiento en la cual, pues, se logró disminuir el overshoot, pues, tener otras condiciones. ¿Okay? Claro, ahí el K sub P, pues, fue menor que 1, pero a partir de ahí, pues, si ahora yo me voy hacia este otro lado, por ejemplo ahí, entonces ya tengo una ganancia total de 281. 281. Entonces ahora sería que 281 es igual a 148 por KP. Entonces, ¿cuánto vale KP en este momento? 1.89. Ese es el valor de esa constante proporcional de este controlador que se adiciona. Y ya esa ganancia me está produciendo esta otra respuesta, mucho más oscilatoria, con un overshoot mucho más alto. Ahí el overshoot está en 76%, un overshoot mucho más grande, un tiempo de asentamiento mayor también, 12.3. ¿Okay? Sin embargo, el error es más pequeño, porque ya la respuesta está tendiendo a 0.93. Entonces se redujo el error. ¿Sí? Se redujo el error.
Entonces, aquí lo importante que debemos tener claro es que cuando utilizamos un control proporcional, yo quedo limitado a la forma del lugar geométrico de la raíz que existe. O sea, ese lugar geométrico de la raíz no va a cambiar con un control proporcional, va a ser el mismo gráfico. Y lo único que voy a poder hacer es mover estos polos en lazo cerrado sobre ese gráfico que ya está ahí. Entonces, si las condiciones de funcionamiento que yo necesito coinciden con algún punto por el cual pasa el lugar geométrico de la raíz, entonces pues puedo usar el control proporcional. Pero si el lugar geométrico de la raíz no hace pasar el gráfico por ese punto de coordenadas, pues entonces no me sirve el control proporcional. Sencillamente no me va a servir. Entonces, nosotros podríamos decir, es que yo necesito que, ¿quién anotó los parámetros iniciales? Teníamos overshoot de 50 y un tiempo de asentamiento de ¿cuánto? 5.4. Listo. Entonces, supongamos que ahora decimos, no, es que yo necesito tener un overshoot menor al 20% y necesito un tiempo de asentamiento menor a 3 segundos. Por ejemplo. O sea, a partir de aquí, o sea, con cada 148, a partir de ahí, pues, supongamos que estas son las nuevas especificaciones. Es que se necesita que el overshoot sea 20%, se necesita que el tiempo de asentamiento sea menor a 3 segundos. Okay. Entonces, este overshoot menor al 20% implica un zeta. Entonces, ¿cuál es el valor de zeta para overshoot 20%? ¿Cuál sería el zeta que correspondería a un overshoot del 20%? Entonces, ustedes tienen la fórmula, es de overshoot en función de zeta. Ahí pues hay que hacer lo contrario, ¿no? Despejar zeta en función de overshoot. .45, me calculan aquí, ¿sí? ¿Confirmamos? Listo. 0.45. Okay. Y si me dicen que, recordemos que la forma en la que varía el overshoot con el zeta es algo así, ¿no? Así es como cambia la relación entre overshoot. En el eje vertical está overshoot y en el eje horizontal estaría zeta, ¿no? Así cambia el overshoot con el zeta. Entonces, si el 20% lo tenemos como por acá, entonces un overshoot inferior al 20%, que es en este rango, pues implicaría un zeta superior a 0.45. O sea, si utilizamos la desigualdad, pues el zeta tendría que ser mayor a 0.45. Y con respecto al tiempo, recordemos que aquí está la fórmula del tiempo de asentamiento, 4 sobre zeta omega n. Entonces, si el tiempo de asentamiento es 4 sobre zeta omega n y eso es igual, o me están diciendo que sea menor a 3 segundos, entonces yo de aquí puedo determinar el valor de omega n, ¿no? Entonces omega n tendría que ser mayor a ¿cuánto? 2.96.
Ok. Entonces, la posición de los polos dominantes en un sistema típico de segundo orden está dada por la fórmula menos zeta omega n más o menos j omega n raíz de 1 menos zeta cuadrada. La posición de los polos dominantes, la fórmula general de la posición de los polos dominantes. La fórmula general de la posición de los polos dominantes. En función de que en el sistema típico de segundo orden, pues los parámetros son zeta y omega n. Para el caso subaportiguado, obviamente, ¿no? Entonces, si utilizamos los límites de las condiciones, es decir, utilizo zeta igual a 0.45, omega n igual a 2.96, entonces ¿cuánto da zeta omega n? O sea, la multiplicación de zeta por omega n. Menos 1.33 más o menos j. ¿Y cuánto da esto? Omega n raíz de 1 menos zeta cuadrada. ¿Cuánto? 2.64. Estas coordenadas son las coordenadas en el plano complejo que satisfacerían los límites de estas condiciones, es decir, que el overshoot sea 20% y que el tiempo de asentamiento sea 3 segundos. ¿Okay? Entonces, vamos a colocar esas regiones aquí en el plano complejo. Voy a quitar esta zona que puse para identificar inicialmente pues, lo de 0,2. Entonces hago clic derecho sobre la zona y me sale editar o borrar. Entonces pues borrar. ¿Listo? Entonces ahora le digo, bueno, voy a volver para que se vea todo. Listo, ahí se ve todo. Entonces ahora le digo una zona de diseño, una nueva zona de diseño con un overshoot menor al 20%. Entonces ahí él me traza la zona de overshoot 20% y un tiempo de asentamiento. Miren, para poner la nueva zona debo hacer clic derecho en la parte blanca. Si yo hago clic derecho aquí en la parte sombreada, pues no me deja poner una nueva zona. ¿Sí? O sea, me permite editar o borrar esa. Entonces, por eso debo hacer clic derecho en la zona blanca. Entonces, una nueva zona de diseño, en este caso, un settling time de 3 segundos. Entonces, él me coloca allí una línea que corresponde a esa zona o a ese límite de los 3 segundos. Entonces, puedo hacer un zoom ahí. Entonces, la región que satisface que el overshoot sea menor al 20% y que el tiempo de asentamiento sea menor a 3 segundos es lo que está en blanco. ¿Okay? Entonces, si yo logro colocar los polos en lazo cerrado en esa región blanca, pues cumplo con esas condiciones. Cumpliría. Y vemos que en este caso sí se puede lograr, en teoría, ¿no? Porque ahí vemos que esta parte del lugar de la raíz está en la zona blanca. Está en la zona blanca. Entonces, si yo llevo los polos en lazo cerrado, por ejemplo ahí, entonces tengo un overshoot de 7% y un tiempo de asentamiento de 2.94. La ganancia, ojo, la ganancia total es de 26. ¿Sí? 26 es la ganancia total, es decir, la multiplicación. ¿La multiplicación de qué? Del 148 inicial
y el caso P que adicionamos, que el caso P es el control proporcional que estamos usando. Entonces eso quiere decir que ¿cuánto vale caso P? Punto 17. ¿Cuánto? Punto 17. Punto 17, que sería los 26 dividido en los 148. Entonces 0,17 sería el valor de la ganancia caso P que me permite cumplir con esos requerimientos. Okay. Ahora, fíjense que establecimos unas condiciones dinámicas, es decir, relacionadas con el comportamiento temporal de la respuesta. No dijimos nada del error, porque error hay. Y se podría considerar que no es despreciable, ¿no? Miren que la respuesta tiende como a 0,55 por ahí. César eso puede mirar exactamente cuánto tiende a 0,565. ¿Sí? Entonces, con respecto a 1, pues hay un error como del 50%. Error del 50%. Pero no dijimos nada de error, o sea, dijimos que cumpla con eso, que cumple con eso. Fíjense que así como establecimos esa respuesta de que la constante proporcional fuera 0,17 para cumplir con esas condiciones, pues cualquiera de ustedes pudo haber establecido una respuesta diferente. E igual pudo haber cumplido. Entonces aquí, en el ámbito del control, no pasa, por ejemplo, como sucede con un circuito eléctrico. Entonces, ¿cuál es el valor de la potencia de la resistencia tal? Son tantos vatios. Y es ese valor, y no será otro diferente. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por este elemento? Tantos amperios, y es ese. Y no podrá ser otro diferente. O sea, ahí hay unas respuestas exactas. Aquí en el ámbito del control podemos tener infinidad de respuestas, múltiples respuestas. Claro, he planteado la condición menor que. Si la pregunta hubiera sido, necesitamos que el overshoot sea exactamente 20% y que el tiempo de asentamiento sea exactamente 3 segundos. Que sea eso. Con un control proporcional, ¿yo puedo lograr eso? No lo puedo lograr. Porque para que esto se cumpla así exactamente, el lugar de la raíz tiene que pasar por ahí. El ahí es esto. O sea, estas coordenadas se supone que más o menos deben corresponder con ese punto ahí. Y el lugar de la raíz no está pasando por ahí. Y por más que yo cambie la ganancia caso P, no voy a lograr poner los polos ahí, porque el lugar no pasa por ahí, esta rama no pasa por ahí. ¿Okay? Entonces, si esta fuera la condición del problema, la respuesta sería: no es posible con un control proporcional lograr esa condición de funcionamiento. Entonces, tendría que utilizar otro controlador que cambie la forma del lugar geométrico de la raíz para que la rama pase por ahí, o para que una rama pase por ahí. Por ahí pase una rama. Entonces, que cambie el lugar geométrico y ahí sí, la rama pasará por ahí, y si la rama pasa por ahí, yo podré ubicar los polos ahí. Podré ubicar los polos ahí. ¿Listo? Preguntas, inquietudes.